Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Fuerte esta madrugada, con los relámpagos, los truenos, el agua. Así que espero pues de que todos ustedes se encuentren bien y por favor, con muchísimo cuidado en la carretera. Si tienen que manejar, si tienen que salir, vayan con mucho cuidado y precaución, pues para que no anden exponiéndose, porque la lluvia pues va a continuar y debemos de tener mucho cuidado. Entonces, bueno, bendito Dios que estamos aquí con ustedes y este día, mis queridos hermanos, vamos a continuar con el camino de oración, un programa que hemos venido haciendo ya por varios meses o más de un año, creo que tenemos ya. Lo empezamos creo que en medio de la pandemia y comenzamos, si ustedes se recuerdan, comenzamos haciendo la liturgia de las horas. Hicimos liturgia de las horas, las laudes. Luego de la liturgia de las horas nos hemos pasado a Lectio Divina. Hemos estado haciendo Lectio Divina. Y espero que para cuando empiece el tiempo de Cuaresma, cambiemos de oración. ¿Verdad? Y vamos a hacer una oración diferente para ir practicando, ir conociendo diferentes maneras de hacer oración. Hemos venido haciendo Lectio Divina con el Evangelio del domingo anterior. Entonces ahora vamos a leer el Evangelio del domingo de la Epifanía del Señor, que fue el Evangelio de este último domingo. La Lectio Divina, como ustedes saben ya, comienza leyendo la lectura por la cual queremos hacer oración. Se lee la lectura, luego se vuelve a leer haciendo pausas, meditando, reflexionando sobre algo que nos llame la atención. Nos podemos detener en cualquier parte de la lectura para poder meditar, reflexionar. Luego se hace una meditación acerca de qué me está pidiendo Dios, qué me está pidiendo Jesús a mí hoy, en el año 2023, aquí en la ciudad de Modesto, o donde usted nos escuche por medio del Ministerio de Unidos por Cristo y María. Donde quiera que nos esté escuchando, ¿qué es lo que Jesús le está pidiendo a usted hoy? ¿Qué me pide a mí Dios? Y basado en lo que Él me está pidiendo, tener propósitos de cambio. ¿Qué acción, qué cambio va a tener mi vida como resultado de esta oración? Recordemos que decía mi querido padre Ignacio Larrañaga, para los que lo conozcan, él fue el fundador de los talleres de oración y vida. Y él decía que toda oración que no termina en acción es una oración estéril, es una oración inútil. Es decir, la oración me debe de llevar al cambio. Y por eso, pues, la Lectio Divina nos hace hacer esas reflexiones sobre nuestra oración. Así es que, mis hermanos, vamos a dar comienzo, pues, con la lectura del Evangelio del domingo pasado, que fue el domingo de la Epifanía del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá,
no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Bien, mis hermanos, veamos ahora, vamos a ir leyendo fragmentos y tratando de ver qué podemos sacarle al Evangelio. Jesús nació en Belén de Judá. ¿Por qué en Belén? Bueno, ahí decían los profetas que de allí iba a nacer el Mesías. Pero ¿por qué Belén? Porque Belén era la casa de David. El rey David era de Belén. Entonces, allí es donde el censo que el emperador romano había ordenado decía que todos tenían que ir a la casa de sus ancestros. En este caso, José, que viene de la rama de Belén, de David, tenía que viajar hasta la ciudad o hacia el pueblo de Belén. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén. Veamos un poco acerca de estos magos. No se conoce mucho de quiénes eran. Se asume que eran servidores del rey de Persia, y ellos eran muy estudiados en medicina, estudiados en filosofía, estudiados en astrología, y estudiaban también las lecturas o las escrituras que existían en esa época, en este caso de los judíos y de cualquier otra tendencia religiosa que pudiera existir en ese tiempo. Ellos estudiaban los escritos. Y ellos habían descubierto que en todos los escritos de los judíos se anunciaba ese evento del Mesías que iba a nacer. Y se anunciaba por medio de una estrella. Y ellos, que estudiaban la astrología, ya habían descubierto cómo los planetas se iban alineando, y cuando se alinearan iba a formar esa estrella tan luminosa que los iba a guiar hacia donde ellos creían que iba a nacer. Y de hecho la estrella los guió hasta Jerusalén, y ahí en Jerusalén les dijeron que iban a nacer en Belén, y por eso siguieron el camino, y si la estrella los siguió iluminando en el camino. Llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. ¿Por qué iban a ir unos magos? Les llamaban magos, pero no era porque ellos hicieran magia. Es la traducción que se ocupó, pues, pero en realidad ellos eran servidores de los reyes de Persia y estudiosos, pues. Entonces, pero ¿por qué iban ellos a adorar a alguien que no era de su religión, que no era de su área, pero que ellos habían aceptado
que iba a ser el rey del universo. Por eso ellos querían adorarlo. Por eso esta epifanía se llama la Epifanía del Señor para las naciones. La Epifanía donde Jesús se da a conocer como el Rey del universo a todas las naciones, representada por estos magos que no eran judíos, que eran de otro país, pero que llegaban. Ellos habían recibido esa revelación. La palabra epifanía quiere decir revelación, manifestación. Entonces, ellos llegaban a adorar a ese Rey del universo que ellos habían visto por medio de las escrituras y los signos astrológicos. Ellos habían llegado, o astronómicos también se le podría decir, habían llegado hasta Jerusalén. La epifanía del Señor hacia todas las naciones. Vale la pena en este momento mencionar otras epifanías que se celebran, aunque no se mencionen, se celebran junto con esta epifanía. Esta fue la epifanía a todas las naciones. Otra que la celebrábamos el día de ayer fue la epifanía durante el bautismo del Señor. Dice que cuando Jesús salió del agua, se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Ahí hay otra epifanía. Dios está revelando a Jesús como su Hijo. ¿Para quién? Para el pueblo judío. Para que los judíos que estaban allí supieran que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. La epifanía para los judíos fue allí en el bautismo del Señor. ¿Cuál es otra epifanía? La otra epifanía se lleva a cabo en el milagro en las bodas de Caná, cuando Jesús convierte o transforma el agua en vino. Esa, dice el Evangelio, y sus discípulos creyeron en él. Es decir, esa fue la epifanía para los discípulos de Jesús. ¿Verdad? Era una epifanía para que los discípulos que lo acompañaban en ese momento creyeran verdaderamente que Él es el Hijo de Dios. Y otra epifanía que se menciona también en algunos escritos ocurre durante la transfiguración. Pedro, Santiago y Juan habían acompañado a Jesús al monte y allí en la transfiguración Jesús se manifiesta con Moisés y con Elías. Y también se oye una voz que dice: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Esa manifestación fue para Pedro, para Santiago y para Juan, para que ellos, que eran los que siempre acompañaban a Jesucristo en las cosas importantes, también ellos fueran confirmados en esa epifanía, fueran reafirmados en esa epifanía de que Él es el Hijo de Dios. ¿Verdad? Bien, prosigamos. Dice: al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó. Herodes ya tenía sospechas de que se rumoraba de un Mesías, de un rey que iba a nacer, y eso no le gustaba a él. Entonces, cuando los reyes vienen de otro país, los magos vienen de otro país, eso todavía le sorprende a él muchísimo más. ¿Por qué? Porque personas que no son ni siquiera del área conocen. Entonces, eso lo aflige a Herodes mucho más. Y por eso les pregunta que cuándo fue que vieron la estrella y a dónde tenía que nacer. Le preguntó, juntó a los escribas y a los sacerdotes para preguntarles. Y ellos le dijeron que según la profecía decía: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá,
no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes les dijo a los magos, ¿saben qué? Vayan, y cuando lo encuentren, por favor, vengan y me dicen, porque yo también quiero ir a adorarlo. Mentira. Si las intenciones de él era matarlo, una vez él supiera dónde estaba ese niño que era el rey, él iba a mandar a sus tropas a matarlo. Entonces, los reyes magos se pusieron en camino y siguen el camino. El Evangelio no nos dice si llegaron a Belén o a otra parte. Lo que sí nos dice es que llegaron al lugar donde estaba Jesús. No dice que era ¿cómo le llamamos? Del lugar donde él nació, pues el pesebre es la cunita donde él estaba, por decir así, pero en un corral, por decir así, en un lugar donde había ganado. No menciona este evangelio ese lugar. Dice, al llegar, entraron, dice, vamos a ver, comenzó hasta que se detuvo encima de donde estaba. Entraron en la casa. Es decir, que ya Jesús, María y José ya estaban en una casa. Por eso es que se supone que Jesús podría ya haber tenido 1 o 2 años de edad. ¿Verdad? 1 o 2 años de edad. ¿Por qué? Porque este evangelio hace ver que los reyes, cuando ellos llegaron a una casa. No llegaron al lugar donde Jesús nació. Entonces dice, encontraron al niño y con María su madre y se postraron para adorarlo. Es decir, se pusieron en el suelo con cara abajo. Eso es un signo, el signo más sublime de adoración es postrarse para estar ahí con el Señor adorándolo. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Fíjese, el oro ya desde entonces era considerado un metal precioso y era un metal casi exclusivo de uso para las familias reales, es decir, para las familias nobles, las familias de los reyes, ¿verdad? Entonces, el que le hayan dado oro a Jesús significaba también el oro por él ser el rey del universo. Incienso. El incienso desde la antigüedad se ha utilizado en la oración, en momentos rituales, en la oración ritual, donde se quema incienso. ¿Por qué? Porque el aroma del incienso y el signo visual del humo que sube, ese es el signo visual de que nuestras oraciones van hacia el Señor. Une lo divino con lo humano y lo humano con lo divino. Entonces, le dan incienso a Jesús porque Él es el pastor supremo, el sacerdote supremo. El sacerdote supremo. Y le dan mirra. Mirra es una sustancia que se ocupaba en esa época para embalsamar los cuerpos después de morir. Entonces, la mirra le da el significado a la naturaleza humana de Jesucristo, la naturaleza humana de Jesús, quien también debía de morir como humano. Y entonces esos fueron los 3 regalos. Fíjese que las escrituras no nos vuelven a mencionar qué pasó con esos regalos. ¿Qué uso habrá hecho María y José de esos regalos? A lo mejor eso les sirvieron a ellos, sobre todo el oro, a lo mejor les sirvió para vivir esos 30 años. A lo mejor José
puso su taller de carpintería y pudo enseñarle a Jesús. Pues no sabemos qué habrá ocurrido con esos regalos que le hicieron. O María, tan generosa, a lo mejor lo ofreció a las personas que necesitaban, a las personas con más necesidad. A lo mejor se los dio a las personas que necesitaban y lo repartió con la generosidad que la caracterizaba a ella y a José. Otra cosa muy interesante del Evangelio de este domingo pasado es que la tradición dice que eran 3 reyes magos. En ningún lugar el Evangelio dice que eran 3. En ningún lugar dice que eran 3. En ningún lugar del Evangelio menciona los nombres de los reyes. Mas, sin embargo, la tradición los pone como 3 reyes magos y les da nombre. Baltasar, Gaspar y Melchor. Les pone nombres a los reyes. ¿De dónde salen los nombres de los reyes magos? Lo más probable es que salgan de alguno de los evangelios o de los libros apócrifos, que son los libros escritos en esa época, pero que no pertenecen a la Biblia, que por alguna razón no pasaron el criterio para ponerlos en la Biblia. Entonces, no se mencionan los nombres ni se menciona cuántos eran, ¿verdad? La última parte donde termina el Evangelio dice: advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vemos que Dios vuelve a hablar por medio de los sueños. Al profeta Elías le habló en un sueño, a José le habló en un sueño. Tenemos esas testimonios. Entonces Dios habla en los sueños y así les habló a los reyes magos también, que no volvieran a Herodes, Y entonces dice el Evangelio, se regresaron a su tierra por otro camino. Ahora bien, hermanos, haciendo una reflexión sobre nuestra vida, veo yo las señales, así como los reyes magos vieron las señales para poder ir a buscar al Rey del universo. Veo yo las señales de Jesús en mi vida. Veo yo las señales de Jesús en mi vida. Veo yo los milagros que cada día ocurren, de los cuales yo puedo ser testimonio con cada vez que realizo los milagros que están ocurriendo dentro de mi vida. Veo yo todos esos milagros para levantarme y decir, voy a ir a buscar al Señor. Voy a ir a buscar al Señor. ¿Busco yo a Jesucristo? ¿Lo busco de una manera dinámica y constante o de una manera estática? ¿Cuál sería una manera estática de buscar a Jesucristo? Una manera estática podría ser que voy a misa nada más el domingo y con eso ya cumplí. Yendo a la misa yo ya cumplí, ya no tengo que hacer nada, ya fui a la misa, que era la obligación. Dice, era la obligación. Entonces voy a misa. Pero ¿será esa la manera como Jesús me pide que yo lo siga? Sí. Jesús me pide que lo siga de una manera dinámica. De una manera dinámica, es decir, que yo lo busque en todas partes. Que busque a Jesús en el rostro de todas las personas, sobre todo en aquellas personas más necesitadas. Que busque a Jesús en la persona que me ofendió y que yo sea capaz de perdonar a esa persona, así como Jesús también me perdona a mí.
Ahí es donde Jesús quiere que yo lo busque a Él. Así como los reyes dejaron su ciudad para ir en busca del Señor, yo tengo que dejar mis hábitos viejos, tengo que dejar mi manera de ser, tengo que dejar el rencor, tengo que dejar la apatía, tengo que dejar todas las cosas que a mí me apartan del Señor y salir a buscarlo, salir a su encuentro. Salir a su encuentro. El Papa Francisco, en la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, él hace un reto a todos los cristianos. Fíjese que no dice a todos los católicos, dice a todos los cristianos. Les hace el reto de renovar el encuentro con Jesucristo. O al menos, dice él, dejarse encontrar por Él, que no le pongamos barreras, es decir, que le abramos la puerta de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro espíritu, y le digamos, Señor, mi puerta está abierta, entra. Jesús no va a entrar si yo no le digo que puede entrar. Soy yo el que tengo que remover esa escoria que me cubre para poder tener el alma descubierta al encuentro con Jesús. Salgamos ya de la apatía. No podemos los cristianos y sobre todo los católicos, no podemos continuar con una apatía en nuestra fe que solo vamos a misa. O incluso, y con el perdón, yo no quiero ofender a nadie, pero hay personas que son de misa diaria, que vienen a la misa diaria y a la misa dominical, que rezan los 4 misterios del rosario todos los días, que rezan novenas, que hacen tantas oraciones, pero su vida no cambia. Su vida continúa inundada por el rencor, por la envidia. Su vida no ha tenido un cambio con esa oración. Esa no es una oración fértil, mis hermanos. Esa es una oración inútil, es una oración árida, como decía el padre Ignacio Larrañaga. Que nuestra oración, hermanos, nos lleve a la acción. ¿Y cuál es la acción? Así como los reyes le llevaron 3 regalos, oro, incienso y mirra, yo le puedo dar al Señor también 3 regalos: tiempo, talento y tesoro. ¿Cómo le puedo regalar yo tiempo al Señor? Le puedo regalar mi tiempo haciendo oración. Le puedo regalar mi tiempo asistiendo a charlas de formación que me ayuden a crecer. Le puedo regalar de mi tiempo leyendo la Biblia. Le puedo regalar de mi tiempo yendo a misa. Le puedo regalar de mi tiempo asistiendo al sacramento de la reconciliación. Le puedo regalar de mi tiempo de tantas maneras, escuchando a la persona que no tiene con quién hablar. Si hay una persona que vive sola o algo y que necesita platicar, escuchando, dando mi tiempo para los demás. Mi talento. ¿Cómo le puedo yo dar mi talento al Señor? Bueno, si yo sé leer y puedo proclamar la palabra de Dios, siendo proclamador de la palabra de Dios en la misa. Si yo tengo un espíritu de servicio con humildad, porque ahí sí se necesita muchísima humildad, puedo servir como ujier, ¿verdad? Como ujier en la misa, ayudando a acomodar las personas, ayudando a repartir boletines, ayudando a que la misa se lleve a cabo de una manera ordenada, ayudando en las actividades que la iglesia me pida, ayudando en alguna organización donde repartan comida, por ejemplo, ayudando en alguna organización donde pueda yo ser voluntario, poner horas de servicio en esa organización. Así le puedo yo dar tiempo y talento.
Por ejemplo, otras maneras de compartir talento. Si usted tiene la habilidad de cortar el césped, por ejemplo, la grama o el zacate, como usted le llame, usted puede cortarlo, usted tiene esa habilidad. A lo mejor hay algún vecino ya de edad que está creciendo el zacate, la grama, el césped. A lo mejor usted puede ir y ofrecerle, mire, yo se lo corto, sin cobrarle como un regalo de lo que usted puede hacer. Si usted tiene el talento de las computadoras, pase algún tiempo enseñándole a alguien o haciendo algo en las computadoras por alguien que no sepa cómo hacerlo. Enseñe a los demás. Si usted tiene la capacidad de enseñar y conoce su fe y quiere profundizar más en su fe, regale de su tiempo y talento compartiendo como catequista. Hágase catequista para poder compartir la fe. Hay tantas maneras de nosotros poder compartir tiempo y talento. El Señor nos ha dado todo nuestro tiempo y nos ha dado todo nuestro talento. El tesoro. ¿Cómo podemos compartir el tesoro? Fíjese que de tiempo el Señor nos ha dado lo mismo a todos. 24 horas al día. Nadie tiene más, nadie tiene menos. Todos tenemos el mismo tiempo. Talentos nos ha dado a cada uno en diferentes talentos a cada persona. Creo que San Pablo en una de sus cartas dice, no todos son maestros, no todos son predicadores, no todos son doctores, no todos son científicos, no todos son carpinteros, no todos, a cada uno nos ha dado diferentes talentos para ponerlos al trabajo del Señor. En lo que respecta al tesoro, es decir, nuestras finanzas, tampoco nos ha dado Dios lo mismo a todos. Mas, sin embargo, todos podemos ofrecerle al Señor en la misma proporción, no la misma cantidad, sino la misma proporción. Fíjese, en la Biblia está que nosotros deberíamos de darle al Señor lo que es el diezmo. El diezmo quiere decir el 10% de nuestro ingreso. Es decir, que por cada $100 que usted gana, por cada $100, usted debería de darle al Señor $10. Y aquí está una fórmula como usted puede ofrendarlo. De esos $10, dele 5 a la iglesia a la que usted asiste, a la iglesia que le alimenta su espíritu, a la iglesia que le da los sacramentos para usted, para sus hijos, a la iglesia que le da catequesis, a la iglesia que hace todo lo posible por tener horarios de misa convenientes, a la iglesia que tiene sacerdotes y que hay que cubrir los gastos de los sacerdotes, los gastos administrativos, los gastos de lo que es correr una iglesia. Dele 5 de los $10 de cada 100, dele 5 a su iglesia. Dele $1 a la diócesis. Ya ve que todos los años se hace una campaña de la solicitud ministerial del obispo. Entonces, de cada $100, le va a dar 5 a la iglesia, le va a dar 1 a la diócesis y los otros 4 repártalos en organizaciones que ayudan a los más necesitados, a la Cruz Roja, a la misión donde hay personas desamparadas que llegan en la noche, a las organizaciones que reparten comida a los pobres, a Caridades Católicas que provee tantos servicios sin importar a quién. Es decir, solo porque es una organización católica no quiere decir que solo sirve a los católicos,
sirve a todos los necesitados. Al Ministerio Católico de Unidos por Cristo y María, una vez al mes, tienen ellos su semana de, ¿cómo es que le llaman? La semana, cuando recaudan ustedes fondos. La semana de ofrenda. La semana de ofrenda, cuando están en semana de ofrenda. Fíjese, de cada $100 que usted gana, si gana $100 a la semana, pues eso le corresponde a la semana. Si gana $100 al día, eso le corresponde a diario. ¿Verdad? Pongamos, por ejemplo, el que gana $1,000 al mes. $1,000 al mes. De esos $1,000 al mes, quiere decir que $100 van a ser para el Señor. De esos $100, 50 van a ser para la iglesia. De esos $100, 10 van a ser para la diócesis. Y de esos $100, 40 usted los puede distribuir. Un poco al Ministerio de la Radio, otro poco para Caridades Católicas, otro poco. Hay veces que en la iglesia hacen una segunda ofrenda para otras necesidades. Lo puede distribuir en esas ofrendas o dárselo. Aquí en Modesto tenemos varias misiones donde ayudan a los más necesitados. Puede usted dar esas donaciones. Entonces, mis hermanos, todos podemos dar en proporción de nuestro tiempo, talento y tesoro. Hace ya como unos 2 años comencé con un tema aquí en la parroquia de San Estanislao que decía: tome 2 horas a la semana. Es decir, fíjese, la semana tiene, vamos a ver aquí en la calculadora, que me ayude un poco la calculadora acá. Vamos a ver por acá, déjeme y la pongo en la calculadora. Calculadora. El día tiene 24 horas y son 7 días a la semana, son 168 horas que tiene la semana. Si yo le devolviera al Señor 10%, entonces yo tendría que darle al Señor por lo menos 16 horas a la semana. Claro, tenemos que quitarle 8 horas a la semana, que es para dormir. Tenemos que quitarle 8 horas a la semana, 8 horas diarias, que es las horas laborales. Y 8 horas es lo que queda. Entonces, pero pongamos lo que son las 40 horas laborales de la semana. Si son 40 horas laborales en la semana, entonces yo tendría que devolverle al Señor 4 horas, que es el 10%. Pues yo comencé este programa de 2 horas a la semana para que empecemos y le demos al Señor por lo menos 2 horas a la semana. 2 horas de tiempo, es decir, 2 horas para hacer oración. Y se los puse bien facilito. 1 hora por el domingo de ir a misa. Fíjese qué generoso soy. Les voy a dar 1 hora por ir a misa los domingos. Entonces le queda 1 hora. Dividida en 6 días, son 10 minutos al día. Haga 10 minutos de oración al día. 10 minutos de oración. En 6 días va a haber hecho 60 minutos, más los 60 minutos de la misa. Ahí tiene usted sus 2 horas de oración a la semana. 2 horas de oración, 2 horas a la semana para servir. Tome 2 horas a la semana para ayudar a alguien más. Y fíjese, si usted sirve en la misa a la que va, no le cuenta para esas 2 horas. Es decir, si usted sirvió como ujier en una misa y fue la misa que usted asistió, no le cuenta. Si quiere que le cuente, vaya a una misa solo a servir y vaya a otra misa donde usted se siente en las bancas y reciba nada más la enseñanza sin tener ningún servicio. ¿Verdad? Como el ujier, por ejemplo. ¿Verdad? Diferente es el ministro de comunión y el lector, que tienen una participación más activa en la propia liturgia. El ujier pues está en cosas alrededor de la liturgia.
puede 2 horas a la semana para ayudar a alguien y 2 horas a la semana de su salario para darlo a la parroquia. Si usted gana el sueldo mínimo ahora ya es $15, ya es $15 a la semana. Si usted trabaja 40 horas a la semana, debe 2 horas a la semana a la iglesia, son $30. E incluso esos $30 los puede dividir si gusta, de la manera como yo les decía. De esos $30, usted le puede dar, por ejemplo, $20 a su parroquia, le puede dar, vamos a ver, de los otros 10 que faltan, le podría dar usted más o menos, digamos, $7, $3 a la diócesis y $7 distribuidos entre las diferentes organizaciones. A la semana, mis hermanos, a la semana. El sueldo mínimo son $15 la hora. Eso es asumiendo que usted trabaja 40 horas. Sé que no todos trabajan 40 horas. Si usted no trabaja las 40 horas, bueno, póngale, si usted trabaja 20 horas a la semana, entonces a usted le correspondería dar 1 hora a la semana, en lugar de dar 2, ¿verdad? Entonces, en proporción a lo que usted tiene. Entonces, mis hermanos, que este evangelio de la Epifanía nos haga cuestionarnos, ¿vamos a seguir siendo los mismos? ¿O vamos a empezar un nuevo camino como los Reyes Magos que se fueron por otro camino? ¿Vamos a empezar un camino nuevo? ¿Vamos a empezar un camino nuevo? ¿Vamos a empezar una ruta nueva en nuestra vida siguiendo al Señor? Esa es la reflexión, mis hermanos, para el día de hoy. Ojalá que nos sirva para reflexionar sobre quién es Jesús para mí y cómo lo demuestro en mi vida. Diácono, no ha llegado ninguna pregunta, no han llamado, ni han puesto nada ni en WhatsApp, ni en video en vivo. Pero ahorita que está hablando sobre el servicio que da uno a la iglesia y que eso no le sirve a uno para la hora que usted decía, es cierto porque nosotros vamos a misa, los que somos proclamadores de la palabra, cuando nos toca. Pero entonces esa hora no nos sirve o no nos ayuda para el servicio que le tenemos que dar a Dios. Así es, ¿verdad? Así que, bueno, pero el lector, por decir así, es parte de la liturgia. Entonces se supone que tiene que estar poniendo atención y su único papel es proclamar una lectura. Ahí yo digo que sí le cuenta para esa hora. El ujier tiene un trabajo un poco diferente. Está pendiente de que las puertas se abran, se cierren, está pendiente de recoger la ofrenda, está pendiente de varias cosas de andar ayudando. Fíjese que los ujieres, por eso digo yo que se requiere de una humildad muy especial, porque los ujieres sufren. Los ujieres ahí andan y dicen, mire, tengo una banca disponible para que ustedes se vayan. Aquí me quiero quedar parada. No me venga a decir que me vaya a sentar. Y los insultan. Y los ujieres con un corazón humilde continúan y ahí los dejan. Tienen que tragarse muchas cosas, ¿verdad? Pero el ujier anda. Es como decir, bueno, yo voy a ir a la misa de 12 del mediodía. Pero hoy me toca cuidar el estacionamiento. Pues si me tocó cuidar el estacionamiento durante la misa, estoy fuera de la misa. Me estoy participando en la misa. Por eso es que le digo, ¿es una hora de servicio? Sí. ¿Pero me cuenta como mi hora de oración? No, porque yo no estuve adentro de la misa, ¿verdad? Por eso es que hay que tener esas consideraciones cuando uno va a servir. Esto no viene respecto a lo que usted nos acaba de compartir acerca de la lección divina. Fui a México, por gracia de Dios nos pasamos unos días bien agradables. Y fui un día allá a una parroquia de Jacona el lunes. Y me sorprendió porque el señor cura
el lunes proclamó el Evangelio del domingo. Y se me hizo raro. Dije, lunes proclamando el Evangelio. Y no me quedé con la duda. Y pregunté, ¿por qué hoy el diácono proclamó el Evangelio de ayer? Y me dieron una respuesta que me quedé sorprendido. Dice, es que lo hace los lunes porque mucha gente no viene los domingos y es para que escuchen el Evangelio del domingo. ¿Será válido? No, no es válido. La liturgia está ordenada. La liturgia tiene un orden. Y solo porque es criterio de un sacerdote o de un párroco el cambiar las lecturas del día por las lecturas del domingo anterior no es apropiado. No es apropiado. ¿Por qué? Porque la liturgia tiene un orden y ese orden debe de respetarse. Hay excepciones. Por ejemplo, aquí en la parroquia de San Estanislao, en la parroquia del centro de Modesto, la iglesia antigua, el día 28 de diciembre es el día de los santos niños inocentes. Pero ese día también es el aniversario de la dedicación de esta iglesia. Entonces, en la jerarquía de las misas, el aniversario de la dedicación tiene la categoría de solemnidad. La fiesta de los niños, santos niños inocentes, es una fiesta, no es solemnidad. Por eso la solemnidad toma precedencia. O sea, de precepto. No, sí, y es una misa de precepto para la comunidad, ¿verdad? Pero esa es una de las excepciones que se hace, donde se puede cambiar cuál misa se va a hacer, cuáles lecturas se van a ocupar, que no son las lecturas del día. Pero son muy pocas las ocasiones en que eso se puede hacer, ¿verdad? Pero si es solo porque es que no toda la gente pudo venir el domingo y por eso el lunes vamos a hacer la misa dominical, no. Ya el lunes ya no es domingo, el lunes ya es lunes y le corresponden las lecturas de ese día. Sí, a mí me sorprendió y luego en vez de homilía, que cuando terminó, no hizo homilía, sino que luego la oración de los fieles. Fíjese que en día de semana la homilía es opcional. ¿Verdad? Día de semana. Pero ahí voy. No vinieron el domingo, les lee el evangelio, pero no les predica, entonces quedamos igual. Quedamos igual. ¿Verdad? Pero sí, la homilía en día de semana es opcional. Por lo general, siempre hay una pequeña reflexión, pero es opcional. Y otra cosa, porque tuve la oportunidad de ir a varias parroquias, y en una parroquia está, en este mes, se termina pasado mañana la fiesta, en honor de la Virgen de Guadalupe. Y hay un día de novenario que es la procesión de los niños. Y ese día también me quedé sorprendido porque el señor cura cambió también las lecturas y no nomás fueron dos, pero no fue ni la lectura que correspondía ni el evangelio que correspondía. Fíjese que, por ejemplo, cuando el día 12 de diciembre cae día domingo, no se pueden cambiar las lecturas para ocupar las lecturas de la Virgen. No se puede. El domingo tiene precedencia sobre cualquier otra celebración. La celebración del domingo no la puede cambiar por una celebración de la Virgen. Ahora bien, las oraciones se pueden incluir, oraciones pidiendo intercesión de la Virgen. La homilía puede ser basada en la Virgen, ¿verdad? Eso sí se puede, pero las lecturas, toda la liturgia de esa misa tiene que ser la misa dominical, que corresponde a ese día. No, ese día no, ese puente semana. Sí. Ese cuando cambió el señor cura, porque era de los, no sé si fue por eso, porque era la procesión de los niños, porque hubo muchos niños. Y fue una medida bien hermosa, porque fue dedicada a los niños, pero las lecturas no fueron. Sí. Y yo me quedé con él, dije, no, cuando vaya y que esté el diácono, aunque no sea del tema que se trata, yo voy a hacerle esas preguntas.
Sí, ahí, ¿no? Para que también la gente podamos entender. sí, ese último caso que me dice de la procesión, pues habría que analizarlo un poco más, a ver qué día de la semana era y cuáles lecturas hicieron, y también si hubieron otras misas durante el día donde se hizo la misa diaria. Por ejemplo, les voy a poner aquí otro ejemplo. El día 15 de febrero de este año, miércoles 15 de febrero, las misas diarias van a tener la misa que corresponde a ese día, para aquí, para nosotros en San Estanislao. La misa de las 8 de la mañana en español va a ser la misa que corresponde al miércoles 15 de febrero. La misa del mediodía en inglés, la misa que corresponde para el 15 de febrero. Pero vamos a tener otra misa a las 6:30 de la tarde en la iglesia de Mays Boulevard. ¿Por qué? Porque es el aniversario de la dedicación de esa iglesia. Entonces, la misa que se va a celebrar allá no es la misa que corresponde al día, sino que va a ser la misa del aniversario de la dedicación, con las lecturas del aniversario de la dedicación, ¿verdad? Entonces, ahí es donde por ejemplo, ese día de la procesión que usted menciona, si ya hubieron otras misas donde se hicieron las lecturas del día, pues sí, a veces entonces sí se podría haber adaptado para otra. No sé, porque allí hay dos misas a las 6 de la mañana, que es la procesión de los adultos, y en la tarde la procesión de adultos, por eso. A lo mejor por ahí anduvo. Bueno, fíjese cómo es bueno hacerle preguntas porque nos saca de dudas y así vemos que son. Bueno, depende, porque tengo un amigo que dice que él dice que cuando me hacen una pregunta, dice él, y yo no sé la respuesta, que me las invento, dice. Y otra dice que cuando no los saco de duda, los hundo más en las dudas. Bueno, a ver, a mí sí me las sacaron. Bueno, mis queridos hermanos, ya se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Este próximo jueves, nos veremos de nuevo, pasado mañana, en Compartiendo la Fe, tomando café con el diácono José. Así es que aquí nos veremos este jueves. Fíjense, este jueves ojalá que este jueves todos aquellos que tengan alguna historia de cuando vieron a algún papa, que lo vieron así en vivo, de cerca, podamos compartir esas historias. También quedamos de que vamos a empezar a leer la encíclica Dios es Amor, que fue la primera encíclica que el Papa Benedicto XVI escribió después de que fue Papa, después de que lo pusieron como Papa. ¿Verdad? Así es que eso vamos a hacer este próximo jueves. No se pierde el programa, va a estar muy bueno y aquí los espero a todos ustedes. Vamos a esperar a ver como que hay alguna pregunta antes de darle la edición, ¿verdad? Gracias. Diácono, siempre llegamos tarde, pero una pregunta muy buena. Dice que si puede repetir el nombre de los tres libros que habló la semana pasada, porque una señora no tomó el nombre del último libro. Y si puede decirle. Los tres libros. De un libro que estuvo hablando usted. Estuve hablando de la encíclica del Papa Benedicto. Eso es. Sí, y que es la que vamos a comenzar a leer este próximo jueves, ¿verdad? La encíclica del Papa Benedicto XVI, que se llama Dios es Amor. Dios es Amor. Es una encíclica que la pueden encontrar en el internet, por cierto, y la pueden bajar del internet, está disponible, ¿verdad? O si quieren comprarla, pueden comprarla. Venden los libritos con la encíclica. Y esa es la encíclica que vamos a empezar a leer este próximo jueves en el programa de los jueves. Y también vamos a compartir, yo les dije que les iba a compartir mi experiencia con el Papa Francisco, ¿verdad? Una experiencia que tuve con él, ¿verdad? Así es que, bueno, no solo la mía, sino que de mi hermana, otra experiencia que mi hermana tuvo con el Papa Francisco también, ¿verdad? Bueno, mis queridos hermanos, con esto terminamos el programa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Hasta la próxima, mis queridos hermanos. Gracias, diácono. Dios nos bendiga y si Dios nos lo permite, nos miramos el próximo martes. Primero Dios. Cuídese. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.